Hola, bienvenidos al resumen semanal de Euronews Hoy. Repasamos una semana de actualidad internacional con el foco puesto en Oriente Próximo. La guerra entre Israel y Hamás y la advertencia israelí de una ofensiva por tierra, mar y aire en Gaza ha centrado la agenda informativa, política y diplomática y ha tenido en vilo a la población civil. Hemos visto en directo la agónica huida a contrarreloj de cientos de palestinos de norte a sur de la Franja de Gaza, sin agua, comida ni combustible, suministros básicos cortados por Israel durante 2 semanas. Enseguida lo ampliamos, pero esta semana ha dado más de sí a nivel político. Las elecciones en Polonia, con un giro a la izquierda, han dado algo de aliento a la Unión Europea tras 8 años de gobierno nacionalista y conservador. Además de Europa, destacamos el blindaje antiterrorista tras varios incidentes antisemitas y los atentados de Francia y Bruselas. Y de Latinoamérica nos hemos fijado en 2 procesos electorales, la derrota del correísmo en Ecuador y la campaña para las elecciones de mañana domingo en Argentina. Vamos con los titulares y empezamos con todo. Sin agua, electricidad ni combustible. Vivir cada día en Gaza bajo el asedio israelí. Putin reivindica su proyecto de la Gran Eurasia de cara al foro sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. La Comisión Europea investiga a Facebook, Instagram y TikTok por la difusión de información falsa y contenidos ilegales tras los atentados de Hamás en Israel. El rico y joven empresario Daniel Noboa se convierte en nuevo presidente electo de Ecuador tras su victoria frente al correísmo. El número de muertos en la guerra entre Israel y Hamás alcanza ya los 4.000 del lado palestino, 1.400 del lado israelí. En el pequeño pedazo de tierra que es la Franja de Gaza, con una superficie de 365 kilómetros cuadrados, viven atrapadas más de 2,2 millones de personas. Digo atrapadas porque, como les mostramos en este mapa, están cercadas por Israel por un lado y por el mar Mediterráneo al otro. Es por eso que se la considera la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. Allí Israel ha mantenido desde el pasado fin de semana un pulso, llevando a la población al límite, cortando todos sus suministros y lanzando un ultimátum a los civiles. Tenían que huir al sur para salvar la vida antes de su incursión terrestre. El problema es que quienes tuvieran posibilidades de moverse, que no eran todos, se verían atrapados en el sur, en la única vía posible de salida, el paso de Rafah, que comunica Gaza con Egipto. Un punto que los países no autorizaron a abrir hasta el acuerdo alcanzado el pasado jueves, y todo con las bombas sin dejar de caer sobre sus cabezas, mientras algunos esfuerzos diplomáticos trataban de negociar la creación de un corredor humanitario. Esta es la crónica resumen de los últimos días de guerra entre Israel y Hamás, con algunas historias de nuestros corresponsales en el terreno. En medio de la indignación mundial por la explosión que mató a cientos de personas en un hospital de Gaza, Israel dice que tiene pruebas de que fue causada por el fallo de un cohete de la Yihad Islámica. La inteligencia israelí ha publicado una grabación de audio de lo que dice que es una conversación telefónica entre 2 miembros de Hamás. En la conversación aparentemente se escucha una voz que dice que la explosión fue causada por un misil de la Yihad Islámica lanzado desde un cementerio cercano al hospital. Hamas checked the reports, understood it was an Islamic Jihad rocket that had misfired and decided to launch a global media campaign to hide what really happened. They went as far as inflating the numbers of casualties. They understood with absolute certainty that it was a rocket misfired by Islamic Jihad. Los líderes de la Unión Europea han sumado sus voces a la condena internacional del ataque al hospital, donde además de pacientes se sabía que había muchos palestinos buscando refugio. A hospital in Gaza, sheltering hundreds of wounded people, was turned into a hell of fire. The scenes from Al-Ali Hospital are horrifying and distressing. There is no excuse for hitting a hospital full of civilians. Funcionarios palestinos y líderes árabes de toda la región dicen que el hospital fue blanco de un ataque con misiles israelí. Gaza ha sido golpeada por numerosos ataques aéreos en la ofensiva de Israel para derrotar a Hamás. Israel sigue manteniendo que no ataca a civiles y ha advertido a los residentes de Gaza que se trasladen al sur del territorio. Sobrevivir en Gaza es cada día más difícil para 2 millones de palestinos. A la amenaza permanente del fuego israelí contra Hamás, del que la población no puede aislarse, se suma el asedio total impuesto por Tel Aviv, que cortó todo el suministro de agua y combustible a la Franja de Gaza
tras el ataque terrorista llevado a cabo por Hamás el 7 de octubre. Sin electricidad ni combustible, la situación es desesperada en muchas ciudades. Israel suministraba un tercio del agua potable de Gaza. El resto necesita electricidad para bombearla hasta las casas. Una veintena de familiares de alemanes retenidos en Gaza se reunieron frente a la embajada alemana en Tel Aviv cuando el canciller Olaf Scholz llegó a Israel. Junto a muchos otros dirigentes se insta a Scholz a que ponga todas sus fuerzas para conseguir la liberación de los secuestrados por Hamás. Ricarda Locke reconoció a su hija en un vídeo que circula en Internet. Dice que la última información que había recibido de ella fue que tenía una herida en la cabeza y que estaba en un hospital de Gaza. Meiner Tochter, dass sie stark sein wird, dass sie durchhalten wird und wir kommen und wir hoffen, dass sie gut wird und wir sie befreien können. La madre de la rehén, Mia Shem, reaccionó a un vídeo difundido por militantes de Hamás de su hija y lanzó una súplica para que la liberen. I didn't know if she's dead or alive until yesterday. All I knew is that she's might be kidnapped. I'm begging the world to bring my baby back home. She only went to a party, to a festival party, to have some fun. And now she's in Gaza. Es el primer vídeo que publica Hamás de las personas que tiene secuestradas. El ejército israelí dijo el lunes que los islamistas tienen al menos a 199 rehenes en Gaza, pero Hamás dice que son entre 200 y 250 personas. En el norte de Israel, los habitantes de los pueblos más cercanos a la frontera con el Líbano se preparan para lo peor. Por eso muchos se están marchando a Jerusalén. El Ministerio de Defensa israelí ha ordenado a 28 comunidades que se encuentran a menos de 2 kilómetros de la frontera con el Líbano a evacuar la zona. Más del 60% de la población residente en el lugar ya se ha marchado. Este hombre envía a su familia a un sitio seguro. Él se queda. Desde el comienzo de la guerra, la tensión en la zona ha crecido. Las bases militares están fuera del alcance de las cámaras, pero la movilización de tropas israelíes es masiva. Ahora hay ataques diarios de las facciones libanesas de Hezbollah como advertencia contra una invasión terrestre total por parte de Israel de la Franja de Gaza. Un reservista que se encuentra en una gasolinera es uno de los pocos soldados dispuestos a hablar. En la cercana ciudad de Shelomi, el nivel de ansiedad ha alcanzado un nuevo pico para aquellos que aún esperan ser evacuados. Shmuley Kasher y Galit Asher Elbaz están muy nerviosos. Aseguran que no duermen, que cada ruido les sobresalta. Temen por sus hijos. Desde el comienzo de la guerra han estado expuestos a un gran número de lo que ellos llaman terroristas cruzando la frontera. We're less than 1 kilometer away from Lebanon. The wall is right behind me, and people in the area do have mixed feelings. Some are determined to stay, others to leave, but one thing everybody agrees on is that this war will spill into northern Israel. I'm Valerie Goria in northern Israel for Euronews. Calles desiertas, soldados patrullando, escombros de lo que hasta hace poco tiempo era una comisaría, una casa alcanzada por un misil. Las calles de Sderot, a menos de 1 kilómetro de la frontera con Gaza, están desiertas tras el ataque perpetrado la semana pasada por milicianos de Hamás. Gran parte de los 30.000 habitantes de la ciudad israelí han sido evacuados a zonas seguras. Apenas unos minutos después de llegar a la ciudad, suena una alarma de misiles. Todos corren hacia el refugio. We know what is to hear the alarm every day, every hour. Get up, you go to the shelter, go back to your business.
But this was another thing. This was Saturday, 6 a.m. in the morning, and they're just terrorists taking you up to your bed, in your house. Tova y su marido Asar son los únicos que quedan en este edificio. You don't want to leave? No. No? Why? To where? And what it will give me. This is my place. I have the mamad, I have my clothes, I have my shower, I have everything here. I don't need to go nowhere. Your husband? My husband is here. Mark también ha decidido quedarse. You're the only shop that we saw that's still open in this area, so why are you still open? משהו עושה מעצמי, משהו קצת לפחות שאני יכול לעשות. בשביל זה אני נלחם, כן נעשה. זה בית יחיד שלנו, שאין לנו עוד מקום כזה בעולם לאן ללכת ולחיות. שרק מקום כזה. There is a very eerie atmosphere in Sderot, which is only interrupted by the sound of drones, warplanes, and what appears to be mortars being fired towards the Gaza Strip. Those who are still in the city are holding their breath in expectation of the announced terrestrial offensive on the Gaza Strip. I'm Valerie Goria in Sderot for Euronews. Polonia cambia de color político. Ley y Justicia se impuso en las elecciones parlamentarias del pasado domingo, dando algo de aliento a la Unión Europea. Tras años con la ultraderecha en el poder, se prevé un gobierno de la coalición liderada por Donald Tusk. Además, esta semana en Europa ponemos el foco en el terrorismo. Los últimos episodios de antisemitismo y los atentados terroristas en Francia y en Bruselas han hecho saltar las alarmas en el bloque comunitario, que evalúa nuevas medidas. Alerta antiterrorista tras los recientes atentados en Bruselas y Arras. La Unión Europea ve alta la amenaza terrorista en la UE y un aumento de lobos solitarios. Este miércoles Francia ha evacuado varios aeropuertos regionales por falsas amenazas de bomba. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha anunciado que desde los ataques de Hamas contra Israel ha habido 183 detenciones por actos antisemitas. En Berlín también se han producido varios incidentes antisemitas, uno de ellos en una sinagoga que fue atacada con cócteles Molotov durante la noche sin causar daños ni heridos. 2 personas no identificadas fueron vistas saliendo del local. La policía ha abierto una investigación. There were 2 Molotov cocktails thrown on the building at around 4 o'clock in the morning. So nothing happened. The bottles apparently didn't reach the building. They fell on the street. Diferentes países de Europa están en alerta antiterrorista. En Italia se han incrementado las medidas de seguridad en Roma y otras ciudades importantes. La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, ha llamado la atención sobre la necesidad de mantenerse muy atentos a la situación en estos momentos, especialmente por el conflicto en Oriente Próximo. Francia en duelo por el asesinato de otro profesor. Fue apuñalado mortalmente por un islamista fanatizado la semana pasada. Estudiantes y profesores de un instituto de enseñanza media en la ciudad francesa de Arras rindieron un sentido y silencioso homenaje al profesor Dominique Bernard. El presidente Emmanuel Macron celebró este lunes una reunión de seguridad mientras Francia permanecía en alerta antiterrorista intensificada tras el ataque. El gobierno, encabezado por la primera ministra Elisabeth Borne, trata de asegurarle a la gente que las escuelas son seguras. Bien notre soutien à toutes les équipes du lycée Gambetta, aux parents, aux élèves, et plus généralement assurer tous les enseignants de France de notre mobilisation et de notre soutien. Pero incluso cuando la primera ministra ofreció apoyo, sus palabras llegaron al tiempo que una falsa alerta de bomba que provocó la evacuación del instituto de Arras por un corto periodo. Mientras el país lloraba a Dominique Bernard, también honraba la memoria de otro maestro, Samuel Paty, asesinado en una agresión islamista similar en París este lunes hace exactamente 3 años. Más que probable cambio de gobierno en Polonia después de las elecciones con mayor participación de su historia. 3 partidos de la oposición han conseguido la mayoría de los escaños del Parlamento de Polonia. Ahora se espera que se unan y que el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se convierta en primer ministro de una coalición que marcará diferencias claras
con el pasado. They will definitely try, first of all, to, let's say, get Poland back on the way of democracy. So the judiciary system will be freed, the press will be again free, and of course also rights for minorities will be reinstated. Y esto ayudaría a mejorar la relación tanto con la Comisión Europea como con la mayoría de Estados miembros tras 8 años de gobierno conservador y nacionalista. I think that very much Poland will be again a reliable partner within the European Union. We will definitely try to have better relationships with our neighbors. Aunque algunas de las posiciones del nuevo gobierno estarán en línea con las del anterior, pero igual de forma más suave, el apoyo polaco a Ucrania seguirá siendo fuerte y las tensiones con la Unión Europea en materia de migración continuarán. There are many concerns in the country related to the migration, but also to the security that Tusk has to deal at the domestic level. And we know that also his stances on migration is not necessarily, let's say, positive when we speak about the obligatory relocation mechanism. However, the way how he will present and the way how he will engage constructively with the European decision makers, of course, will be different. Sin embargo, los expertos reconocen que Tusk se enfrentará a un enorme reto al tener que gestionar una coalición formada por partidos con diferentes orígenes. There will be internal disputes, I think, but I think they will rather concern internal issues, for example, abortion. So on abortion, of course, every of these three parties is much more flexible and much more open towards accommodating women's rights than the current government, but there are still differences between them, ranging from let us liberalize abortion totally to, okay, let's have some rules and let's work on that, but we cannot, liberalize abortion fully. Otro posible motivo de discordia podría ser la introducción del euro. El partido Polonia 2050 aboga por unirse a la eurozona, mientras que los otros dos son más reticentes. Rusia da un paso atrás en su camino hacia el desarme nuclear. La Duma aprobó este martes, por unanimidad y tras la primera lectura, un proyecto de ley que revoca la ratificación del llamado Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Los legisladores siguen al pie de la letra la idea del presidente ruso, Vladimir Putin, que en numerosas ocasiones ha denunciado cómo su país aprobó y ratificó el tratado en 1996, mientras que Estados Unidos nunca llegó a ratificarlo. El proyecto de ley, que necesita ahora 3 nuevas aprobaciones, llega en pleno aumento de la tensión entre Rusia y Occidente, con la guerra de Ucrania como telón de fondo. Rusia y Estados Unidos interrumpieron sus ensayos nucleares en la década de 1990. Está por ver si su reanudación podría iniciar una nueva carrera armamentística nuclear. Putin reivindica su proyecto de la Gran Eurasia. Ha sido de cara al foro sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, en el que se espera que Pekín y Moscú formalicen vínculos económicos. Las conversaciones en Pekín entre el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y China han despejado el camino para la visita de Vladimir Putin. Кто-то воспринимает ее как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять, но мы не видим этого. Мы видим просто желание к сотрудничеству. И наши вот собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства Большой Евразии, они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества «Один пояс, один путь». En el marco de esta iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha llegado a acuerdos con varios países para construir carreteras, ferrocarriles y otros proyectos de infraestructura y transporte que de otro modo resultaría difícil costear. Este foro marca el 10º aniversario del plan que a largo plazo China presenta como la palanca para expandir su influencia económica en todo el mundo. La Comisión Europea anunció este jueves la apertura de una investigación contra Meta, propietaria de Facebook e Instagram, y contra TikTok. Pidió detalles sobre las medidas aplicadas contra la difusión de información falsa y contenidos ilegales, tras los atentados de Hamás contra Israel. El 7 de octubre las redes se vieron inundadas de videos de extrema violencia, muchos de ellos falsos y otros en los que se hacía apología del terror. Esta petición de información a Meta y TikTok no representa una acusación en sí misma, pero sí el primer paso de un procedimiento que podría desembocar en duras sanciones económicas contra estos gigantes de las redes sociales.
La plataforma X, antes Twitter, recibió la misma petición la semana pasada. Desde Bruselas se aseguró que la red de Elon Musk es la que menos control ejercía sobre lo que publicaban sus usuarios. Si el procedimiento avanza, las multas podrían alcanzar el 6% de la facturación global de los grupos, lo que supondría miles de millones de dólares. En el próximo bloque dedicado a la información de América Latina verán los últimos coletazos de la campaña para las elecciones presidenciales en Argentina, para las que parte como favorito el populista de derechas Javier Milei. También destacamos el diálogo en Venezuela, que ha permitido un acuerdo para unas elecciones justas en 2024. A menos de una semana de las elecciones en Argentina, los dos candidatos presidenciales de la oposición han echado el resto ante sus simpatizantes. En su mitin de clausura en Buenos Aires, el populista de derechas Javier Milei, admirador de Donald Trump, ha sacado pecho de su victoria sorpresa en las primarias de agosto. El Estado te come el 75% de tu esfuerzo, mientras que el político vive como un rey a costa tuya. Milei, que parte como favorito, no obtendrá, según las encuestas, los apoyos suficientes para evitar la segunda vuelta del 19 de noviembre. Su principal rival es Patricia Bullrich, de la coalición opositora de centro-derecha Unidos por el Cambio. Las ideas de Milei no se pueden llevar a cabo. Por eso yo le digo a los jóvenes que lo votaron, fíjense que dolarizar sin dólares es imposible. Los argentinos tienen cita con las urnas este domingo 22 en medio de una caída en picado de la economía del país y con un 40% de la población en situación de pobreza. Daniel Noboa, empresario heredero de un imperio bananero, se ha convertido en el presidente electo más joven de la historia de Ecuador. A sus 35 años, Noboa se ha impuesto al correísmo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con más del 52% de los votos. Las calles de Quito han celebrado su victoria. Agradecido a sus votantes, ha prometido restaurar la paz en un país asolado por la peor crisis de inseguridad y violencia de su historia. Hoy empezamos a trabajar para reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la violencia, por la corrupción y por el odio. Desde mañana empieza a trabajar la esperanza, desde mañana empieza a trabajar Daniel Noboa, su nuevo presidente de la República. Su rival, la socialista Luisa González, reconoció su derrota por una diferencia de unos 4 puntos porcentuales y tendió una mano al diálogo. Basta de odios, basta de polarización. El Ecuador necesita sanar y cuenten con nosotros para un acuerdo común de patria. Noboa estará en el poder apenas 17 meses hasta las próximas elecciones. Está previsto que asuma el mandato en diciembre para completar el periodo hasta 2025, que debía culminar el presidente saliente, el conservador Guillermo Lasso. En ese tiempo tiene el reto de enfrentar la violencia del crimen organizado y las mafias del narcotráfico, que se trasladó también a estos comicios, con el episodio más grave en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a la salida de un mitin a 11 días de la celebración de la primera vuelta electoral el 20 de agosto. Otros retos serán frenar el creciente déficit económico que se registra este año y sobre todo la gobernabilidad, ante una Asamblea Nacional donde el correísmo volverá a ser la primera fuerza. Acuerdo para unas elecciones justas en Venezuela. El gobierno y la oposición acordaron en una nueva ronda de negociaciones que las elecciones presidenciales se celebrarán en el segundo semestre del próximo año con la presencia de observadores internacionales. El compromiso sellado en Barbados es que se den unos comicios independientes y competitivos como inicio de una senda de estabilidad y seguridad económicas. Hoy firmamos un importante acuerdo. Damos un sólido paso que allana el camino para que recuperemos nuestra confianza en el voto. Una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan, repito, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos contenidos en la ley venezolana.
Este primer paso para un acuerdo más amplio ha sido celebrado por la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, aunque los mediadores siguen exigiendo la liberación inmediata de los detenidos injustamente. El gobierno de Venezuela ha estado negociando también con Estados Unidos, así lo ha reconocido el Ejecutivo, que celebra las conversaciones con representantes de Washington para el levantamiento de las sanciones económicas que sufre el país sudamericano. El gobierno colombiano y los rebeldes disidentes de las FARC acuerdan un alto el fuego de 3 meses. El decreto, que ordena la suspensión de las operaciones militares hasta mediados de enero del próximo año, incluye la protección de la población civil, afectada desde hace tiempo por las guerras entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y los grupos guerrilleros. Tibú, en la región de Catatumbo, escenario durante décadas del conflicto armado, ha acogido las conversaciones con disidentes de las FARC que habían rechazado el pacto de paz de la guerrilla de 2016. Esto es lo que ha dado de sí nuestro recopilatorio semanal. Gracias por acompañarnos en este recorrido. La información sigue actualizada todos los días en nuestros boletines en televisión y en todas las plataformas digitales de Euronews. Nosotros volvemos el lunes con más. Les dejamos ya con el No Comment de la semana. Que pasen un buen día. والسيارة تبعد عمان. نشوفه لا ارفع في مخنا ارفع.